En el corazón de la Ciudad del Vaticano, detrás de muros centenarios y bajo estrictas medidas de seguridad, se encuentra uno de los lugares más enigmáticos del planeta, los Archivos Secretos del Vaticano. Oficialmente conocidos como Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum, no son simples bibliotecas ni depósitos históricos, sino un auténtico tesoro de documentos que abarcan más de 12 siglos de historia. Desde cartas papales hasta tratados políticos, pasando por manuscritos teológicos y registros diplomáticos, los archivos resguardan piezas que podrían reescribir capítulos enteros de la historia de la humanidad. El término secreto no alude a un misterio hermético en el sentido popular, sino más bien a la idea de que son documentos privados, reservados únicamente al Papa y a quienes él autoriza. Sin embargo, esta aparente explicación no ha frenado las especulaciones. De hecho, el aura de misterio que rodea a los archivos se debe precisamente a lo limitado de su acceso. Durante siglos, nadie más allá de un reducido grupo de académicos y miembros de la Iglesia ha podido adentrarse en ellos. Se calcula que los archivos contienen alrededor de 85 kilómetros de estanterías, repletas de pergaminos, cartas y volúmenes. Entre ellos se encuentran documentos de enorme trascendencia histórica, como la bula de excomunión de Martín Lutero, las actas del proceso contra Galileo Galilei, correspondencias con monarcas europeos y hasta cartas de Abraham Lincoln y Cristóbal Colón. Estos son apenas los que han sido confirmados, pero lo verdaderamente intrigante son aquellos documentos que, según se rumorea, jamás verán la luz pública. A lo largo del tiempo, múltiples teorías han florecido en torno a lo que el Vaticano oculta con tanto celo. Se encuentran allí evangelios apócrifos que pondrían en duda los dogmas de la Iglesia. Se guardan pruebas de pactos secretos con gobiernos y sociedades ocultas, o incluso registros de encuentros con civilizaciones de otros mundos. Estas preguntas no solo alimentan la curiosidad de investigadores y creyentes, sino que también han dado lugar a mitos que convierten a los archivos en un símbolo de poder y de misterio insondable. Hablar de los archivos secretos del Vaticano es hablar de un lugar donde la historia oficial y la historia oculta parecen encontrarse en un delicado equilibrio. Para comprender su magnitud, basta imaginar que cada estantería es como un túnel que atraviesa los siglos, resguardando hechos que cambiaron el rumbo del mundo. Sin embargo, no todo lo que se guarda en ellos ha sido revelado. Y es justamente ese velo de silencio lo que ha encendido las teorías más fascinantes. Uno de los misterios más comentados es el de los evangelios perdidos. A lo largo de la historia, la Iglesia reconoció 4 evangelios canónicos: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero existen textos apócrifos, como el Evangelio de Tomás o el de María Magdalena, que ofrecen visiones muy diferentes sobre la figura de Cristo y su mensaje. Algunos investigadores sugieren que en los archivos se ocultan versiones aún más polémicas, escritos que podrían cuestionar la estructura misma del cristianismo. ¿Qué pasaría si la imagen que conocemos de Jesús fuera solo una parte de una verdad más amplia? Otro punto enigmático está relacionado con los contactos extraterrestres. Aunque parezca increíble, existen rumores de que el Vaticano posee documentos donde se narran fenómenos celestes, interpretados como apariciones divinas, pero que podrían tener una lectura diferente desde la perspectiva moderna. Se habla de correspondencias secretas de papas medievales que describen objetos voladores, e incluso de informes recientes vinculados a la observación del cosmos por parte del Observatorio Vaticano. ¿Se limita la Iglesia a resguardar fenómenos inexplicables? ¿O acaso protege pruebas de que no estamos solos en el universo? Además,
No faltan teorías sobre pactos ocultos con gobiernos y sociedades secretas. Algunos documentos confirmarían acuerdos clandestinos entre la Santa Sede y potencias europeas para manipular reinos y coronas. Otros, incluso, mencionarían conexiones con organizaciones masónicas o con órdenes militares medievales, como los templarios. Estos archivos, de existir, no solo tendrían valor histórico, sino que podrían desatar verdaderos cataclismos políticos y religiosos si fueran divulgados. Lo cierto es que el hermetismo del Vaticano alimenta más preguntas que respuestas. Y aunque cada tanto se abren fragmentos de los archivos a investigadores autorizados, siempre queda la sensación de que lo más revelador permanece fuera del alcance del mundo. La gran pregunta es, ¿por qué tanto secretismo? Oficialmente, los archivos apostólicos vaticanos, como se denominan hoy, no son un lugar de conspiración, sino un depósito histórico donde se conservan documentos esenciales para la Iglesia y la humanidad. Allí reposan actas papales, correspondencia diplomática, registros de concilios y bulas que marcaron el destino de continentes enteros. Sin embargo, la clave está en que el acceso es extremadamente restringido. Solo académicos con credenciales impecables pueden solicitar ingreso, y aún así, el permiso se concede para áreas muy específicas y bajo una vigilancia estricta. Ningún visitante puede simplemente deambular entre los pasillos infinitos. No hay visitas guiadas ni acceso público. Cada investigador recibe únicamente los documentos que ha solicitado previamente, siempre que su estudio sea aprobado. Es decir, el Vaticano controla no solo qué se conserva, sino también qué se consulta. Este nivel de restricción ha alimentado la idea de que hay algo que no debe salir a la luz. Y aunque oficialmente se argumenta que se trata de proteger materiales antiguos, extremadamente frágiles, la magnitud del secretismo ha sembrado la semilla de la sospecha. ¿Qué clase de información podría ser tan peligrosa que deba permanecer oculta incluso siglos después de los hechos? Pensemos en algunos ejemplos concretos. En los archivos se encontrarían los documentos del proceso contra los caballeros templarios, un conjunto de textos que podrían esclarecer de una vez por todas si aquella orden fue víctima de la política papal o si realmente escondía secretos de enorme poder. También se mencionan cartas relacionadas con la reina Isabel de Inglaterra, con Napoleón Bonaparte e incluso con Hitler. La diplomacia vaticana ha tenido ojos y oídos en los momentos más decisivos de la historia moderna. Y eso significa que los archivos contienen versiones alternativas de sucesos que creemos conocer. Es aquí donde lo oficial y lo especulativo se mezclan. El simple hecho de que el Vaticano tenga bajo llave documentos que podrían reescribir episodios históricos basta para despertar un torrente de teorías. Y aunque muchas suenan fantásticas, todas parten de un mismo punto. Hay demasiadas puertas cerradas en un lugar que se presenta como guardián de la verdad. Pero, entre todos los rumores, quizás los más fascinantes son aquellos que rozan lo increíble. Las supuestas pruebas de contacto con lo desconocido. Algunos aseguran que entre los miles de documentos ocultos existen informes que describen fenómenos que hoy catalogaríamos como ovnis. Antiguos manuscritos podrían relatar apariciones celestiales que, reinterpretadas bajo el prisma moderno, no serían ángeles ni milagros, sino encuentros con inteligencias ajenas a la Tierra. ¿Es posible que la Iglesia, durante siglos, haya reinterpretado estos eventos para mantener la fe y el orden social? El propio interés del Vaticano en la astronomía alimenta estas teorías. El Observatorio Vaticano, con telescopios de vanguardia en Arizona y Castel Gandolfo, lleva décadas estudiando el cosmos. Oficialmente, es un esfuerzo científico legítimo. Pero para los más suspicaces, es la evidencia de que el Vaticano busca algo más.
la confirmación de que la humanidad no está sola. Algunos incluso afirman que entre las bóvedas de los archivos se encuentra un texto conocido como el cronovisor, un dispositivo o manual legendario que permitiría observar el pasado y quizá el futuro. Aunque esta historia es considerada una invención moderna, su persistencia en el imaginario popular muestra hasta qué punto los archivos se asocian con lo inexplicable. También circulan teorías sobre pactos y acuerdos secretos entre el Vaticano y las grandes potencias. Desde supuestas negociaciones con la Alemania nazi, pasando por diálogos clandestinos durante la Guerra Fría, hasta pactos modernos con servicios de inteligencia. Los archivos contendrían pruebas de que la Santa Sede ha tenido un rol más activo y estratégico en la geopolítica mundial de lo que admiten los libros de historia. Y no menos polémica es la idea de que allí reposan documentos que cuestionan los fundamentos de la fe. Correspondencias privadas entre papas que dudaban de ciertos dogmas, descubrimientos arqueológicos reinterpretados para proteger la doctrina, o pruebas de que figuras históricas clave no fueron exactamente como nos las enseñaron. Si algo de esto saliera a la luz, no solo cambiaría la manera en que vemos la Iglesia, sino también cómo entendemos la historia de la humanidad. Para comprender la magnitud del enigma, debemos mirar cómo el Vaticano administra este tesoro documental. Oficialmente, se habla de más de 85 kilómetros lineales de estanterías, repletas de volúmenes, pergaminos y cartas que abarcan más de 1000 años de historia. Imaginar esa cantidad de información almacenada en silencio es como contemplar una biblioteca infinita, un océano de datos donde se cruzan lo divino y lo terrenal. Y sin embargo, solo una pequeña fracción ha sido puesta al alcance de los investigadores. En 2019, el Papa Francisco decidió cambiar el nombre de Archivos Secretos del Vaticano a Archivos Apostólicos Vaticanos, argumentando que la palabra secreto se malinterpretaba. Pero más allá del cambio semántico, el acceso sigue siendo igual de restringido. Solo unos pocos privilegiados logran adentrarse en ese santuario de la memoria. Y lo que se sabe gracias a ellos es apenas un destello en la penumbra. Por ejemplo, en los últimos años se han desclasificado documentos sobre la relación del Vaticano con la Alemania nazi. Estos textos han arrojado nueva luz sobre el papel del Papa Pío XII durante la Segunda Guerra Mundial, generando intensos debates sobre su silencio ante el Holocausto. Pero si esa información fue reservada durante décadas, ¿qué otros episodios igual o más delicados siguen ocultos? La sospecha se intensifica porque muchos episodios históricos parecen incompletos. ¿Dónde están los documentos sobre la quema de la Biblioteca de Alejandría que algunos creen terminaron bajo resguardo papal? Existen cartas secretas entre la Iglesia y exploradores del Nuevo Mundo, revelando descubrimientos antes de su difusión oficial. Y sobre todo, ¿qué pasa con los evangelios apócrifos que contradicen los dogmas centrales? El Vaticano sostiene que los archivos no esconden misterios sobrenaturales, sino que son simplemente el reflejo de siglos de diplomacia y administración. Pero la verdad es que ese hermetismo absoluto, esa negativa a abrir sus puertas de par en par, alimenta la idea de que entre las bóvedas más profundas podrían yacer documentos que cambiarían nuestra visión del pasado, del presente y quizás del futuro. El misterio alcanza su punto culminante cuando nos preguntamos, ¿qué ocurriría si algún día los archivos se abrieran por completo? La respuesta no es sencilla. Si efectivamente contienen textos que contradicen los dogmas fundamentales del cristianismo, su revelación podría sacudir los cimientos de la fe de millones de creyentes. Si guardan pruebas de pactos políticos inconfesables, podrían reescribir la historia de reinos, guerras y revoluciones. Y si, como algunos sospechan, hay evidencia de contactos con realidades no humanas,
entonces estaríamos ante el mayor cambio de paradigma de la humanidad. La mera posibilidad explica por qué el Vaticano defiende con tanto celo estas bóvedas. Controlar la información es también controlar el relato del mundo. Mantener ciertos documentos fuera del alcance no solo protege la institución, sino que también impide que se desate un caos social y espiritual de proporciones incalculables. Imaginemos el impacto. Evangelios alternativos donde Jesús aparece no como el Hijo de Dios, sino como un sabio iluminado. Cartas de reyes medievales revelando pactos con papas para manipular cruzadas. Registros de fenómenos celestes que podrían ser interpretados como encuentros con inteligencias de otros mundos. Cada hipótesis abre un horizonte más perturbador que el anterior. Y sin embargo, quizás el verdadero secreto sea más simple y a la vez más inquietante. Que el Vaticano conoce con exactitud la fragilidad de la verdad humana. Que detrás de cada documento se esconde el poder de moldear civilizaciones enteras. Que, en última instancia, el conocimiento absoluto es demasiado peligroso para ser liberado sin filtros. Hoy, las puertas del archivo siguen cerradas y los pasillos infinitos continúan envueltos en penumbras. Solo algunos pocos guardianes conocen la magnitud de lo que allí se conserva. Para el resto del mundo, seguirá siendo un enigma insondable, un eco del pasado que aún resuena en el presente. Porque tal vez, en el silencio de esos muros, no se guarda solo la historia de la Iglesia, sino la historia secreta de la humanidad misma. Y mientras tanto, seguimos preguntándonos, ¿cuánto de nuestro presente es real? ¿Y cuánto es simplemente lo que se nos ha permitido saber?